En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor es muy clara, nos invita al perdón, perdonar. Y para perdonar, definitivamente perdonar es un acto heroico en estos tiempos. Perdonar es un acto heroico porque normalmente nosotros como seres humanos muchas veces tenemos la justificación para no hacerlo. Porque muchas veces cuando hieren el corazón, cuando hay alguien que traiciona o hay alguien que te hizo mal, pues tú tienes toda la justificación para no perdonarlo. Perdonar es lo heroico, ¿no? Es la gracia de Dios porque va por encima de tu humanidad, va por encima de tu razón, va por encima de tu justificación. Perdonar es una gracia divina, definitivamente, en estos tiempos. Hoy como nunca. Y es la invitación que nos hace el Señor. La invitación que nos hace Él es a perdonar, pero ¿para qué? No para que te quedes mortificado por lo que te está pidiendo el Señor, sino para que tú seas feliz y tu corazón esté tranquilo. No hay nada más grato que poder uno caminar por la vida y sentir que puede uno estar tranquilo, sin deberle nada a nadie, ni siquiera deberle un perdón a nadie, porque ya has perdonado, has podido soltar, has podido dejar, has podido aprender que en esta vida hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejar atrás. Y miren, perdonar no significa en ningún momento que no olvides. Hay acontecimientos del pasado que no se pueden olvidar, jamás se van a olvidar. Pero sí significa, perdonar sí significa de que a pesar de que esos acontecimientos del pasado están allí en tu memoria, esos acontecimientos no te causan dolor, no te causan tristeza, sino que entiendes que esos acontecimientos del pasado hacen parte de tu historia de salvación y que como historia de salvación hasta el día de hoy te han ayudado a crecer, a madurar. Pero no significa que no olvidar, o sea, uno nunca va a olvidar al primito que le tiró a uno la piedra y le dejó aquí la cicatriz. Cada vez que uno ve la cicatriz y ve al primo, pues uno dice: este fue el que me tiró la piedra. Pues obviamente uno no va a olvidar.
pero no le voy a guardar rencor por lo que hizo, ¿sí? Ahora ya entienden por qué mi cara, ¿no? Pues ya les confesé ahí lo del primito. Hay acontecimientos que no vas a poder olvidar, hay cicatrices que vas a tener allí, pero cicatrices que te van a decir, te van a llevar, que nos tienen que llevar a darle gracias, gracias a Dios. Miren, a mí me impacta mucho las personas que cuentan los testimonios y me gusta escuchar los testimonios, pero hay testimonios que me impactan mucho y no le estoy tirando aquí a nadie que cuente un testimonio, pero hay testimonios de personas que empiezan a contar su historia personal, que no es fácil contar su historia personal, ¿no? Pero me llama mucho la atención aquellos testimonios que empiezan a hablar, ¿no? Y a hablar de su historia personal, y empiezan en un momento dado a contar todo lo que el Señor ha hecho, pero llega un momento en que estos testimonios a veces tocan fibras del pasado, ¿no es cierto? Y empieza, ay, me acordé de mi marido, y mi marido, y empiezan a, y mi marido, ¿sí? O me acordé de mi mujer, me dejó mi mujer. Esa infeliz que me dejó. Entonces, cuando empieza, a mí me causa curiosidad porque a veces empieza ese llanto. Cuando uno empieza a mirar ese tipo o a escuchar este tipo de testimonios, uno dice, ¿será que lo superó? ¿Sí me entienden? No, o sea, hay testimonios de testimonio y me parece maravilloso una persona que abre su corazón y que tiene la posibilidad de hacerlo. Eso no es fácil, pero cuando uno ve que la persona se le pega la aguja en algo y uno dice, Dios mío, ¿será que lo superó? Ahí es donde uno tiene que meditar qué es lo que te hace todavía llorar, qué es lo que causa todavía el dolor, qué es lo que todavía te causa dolor en ese recuerdo. Y ahí es donde tienes que hacer un alto y decir, hombre, algo falta, algo ha pasado, pero yo no he podido hacerlo. Y hay un antídoto para eso. Hay un antídoto y es pedirle al Señor la gracia de la justificación. El antídoto para perdonar, la justificación. Hay personas que hay diferentes caracteres. Nosotros muchas veces tenemos, gracias bendito sea Dios, hay muchas personalidades aquí. Y hay personalidades indiferentes. Hay personas que usted les puede hacer lo que sea y la persona ni se dio ni cuenta. Sí, como que, sí, le resbala. Pero hay personas que medio usted la miró mal y ya lo marcaron de por vida, lo traumatizaron de por vida, no me saludó, ¿sí? Hay personas las que llamamos esas personalidades que son susceptibles, ¿no? No sé si las conocen, ¿sí las conocen? La persona susceptible, que mejor dicho, usted se le olvidó invitarlo a la cena, se ganó un enemigo, se lo ganó de por vida, ¿no? Y hay gente que es así, ¿sí? Que usted se le olvidó saludarlo, mejor dicho, quedaste marcado. Que usted se le olvidó decirle que estaba bonita, ahí sí, hermano, quedó marcado, ¿sí? Que usted se le olvidó, ¿sí? Algo, el cumpleaños, ¿sí? Hay cosas que uno dice, Dios mío, o sea, hay personas que, bueno, dicen, bueno, se le olvidó, pero hay otras personas que tienen la susceptibilidad alborotada, ¿no? Y yo les aconsejo a ese tipo de personas, ¿sí? A ese tipo de personas que aprendan algo que los va a ayudar, ¿sí? A superar como la cositería y los va a ayudar a superar como esos rencores innecesarios, que son innecesarios y que cargamos inútilmente. Y esto es la justificación. Hay que aprender a justificar. Hay que aprender a justificar. Cuando tú aprendes a justificar, tu vida se simplifica y avanzas y ríes y gozas y eres feliz y estás contento. Justificar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sí? Que yo voy caminando y preciso me lo encontré y me está mirando mal y me miró mal. Y a veces el demonio o sea, el demonio siembra en ti esos fantasmas, ¿no? Mire, lo miró mal. ¿Sí? La miró mal, o mire, no le habló, o mire, no le saludó. Siembra en ti esos fantasmas para matar el demonio, porque hay que matarlo, pues hay que justificar. Tiene dolor de cabeza, dejémosla. Este es tan distraído, siempre ha sido tan distraído, que seguro que se le olvidó. Miren, cuando uno aprende a salirle al paso a todas estas cosas, uno dice, ya, paso, ¿sí?
y no está ahí, pero es que me miró mal, pues que no me saludó, pero es que y es que espere y verá que me lo encuentro y espere que le voy a hacer lo mismo. Y entonces empezamos a alimentar en pequeñeces sí, una cantidad de rencores absurdos. Entonces, ¿cuál es el antídoto para perdonar? Justificar. Justificar, miren, en la familia a veces las heridas, tristemente, a veces las heridas más fuertes que recibimos están en la familia. Tristemente. Porque en la familia muchas veces existe ese bullying familiar, ¿no? Pero mire cómo está de gorda, horrible, peínese, parece un gurre, ¿sí? Y la otra persona ahí sufra y trague. Pero mire, marrano, coma bien, ¿sí? Y la otra persona sufra. Mire, ese tipo de frasecitas las escuchamos en la familia, en la familia, en la familia, ¿sí? Uno a la hermana le decía, usted es adoptada, ¿sí? ¿Ah? Y la pobre creció y lloraba, y me adoptaron. Uno era una miseria en la casa, ¿sí? Pero salía uno a la casa del amigo, qué muchacho tan divino, qué belleza, ¿sí? Y uno muchas veces uno sale de la casa y los hermanos quedan por ahí, ¿sí? Uno es una maravilla con todo el mundo, querendón con todo el mundo, una maravilla, pero usted ni al hermano es capaz de darle un abrazo, ni al hermano ni a la hermana es capaz de decirle lo que le dice a la novia o al novio, ¿sí? Usted no es capaz de decirle a su hermano, o a su mamá o a su papá, lo que usted de pronto le dice bueno, no sé a quién, al vecino o a sus suegros, no sé. Y muchas veces quedamos ahí en la misma familia, en nuestra misma familia, queda ese dolorcito, ¿sí? Otra cosa que me parece muy curioso, muy gracioso, lo que está generando también muchas heridas y muchos rencores en la familia, ¿sí? Hoy en día se nos ha ocurrido la maravillosa idea de abrir los grupos familiares del WhatsApp. Y resulta que estos benditos grupos tienen la virtud de que le dicen, fulano de tal se salió del grupo, ¿sí? Y entonces ahí termina, este se salió, este no le gustó, este sí, este lo otro. Póngase de acuerdo con su familia en uno de estos grupos. Póngase de acuerdo y cuántas cosas bobas, absurdas, nos salen de allí. Miren, tenemos que aprender a justificar. Y yo como sacerdote muchas veces tuve que aprender a justificar también a mi propia familia, porque en mi propia familia también hubo muchos errores. Y aprender a justificar porque tenía que hacerlo en vez de estar cargando con cosas inútiles. Con cosas inútiles. Tuve que aprender a justificar a mi papá, tuve que aprender a justificar a mis hermanos. Y hoy en día les puedo decir que por justificarlos, puedo decir que los amo y los quiero. Tuve y tendré que seguir justificándolos. Porque muchas veces la familia no cree como tú crees. Entonces ¿qué pueden decir, no? No, la familia del padre, todo el mundo debe ser un santo. No, mi familia es una familia común y corriente. Y a veces uno tiene que llegar a la familia y quedar en silencio y orar y rezar y pedir. Porque pues obviamente no puedes entrar en ciertos terrenos. Aprender a justificar y aprender a amar. Porque si no te vas allí, no, es que no me invitaron, fui a vacaciones y no me invitaron a almorzar, no vinieron a verme. Eso es inútil y no te hace feliz. Eso es inútil y no te hace feliz. Por eso el mejor antídoto, justifique. A mí todas las cosas que me hicieron mis hermanos de chiquito, que me dijeron que era adoptado, yo lo justifico. Todo yo digo, no, es que era bromeando, era así la forma, y ya nos reímos, y ya hasta uno se ríe, ¿no? De esas bobadas, ¿no es cierto? Uno se ríe. Miren, les voy a contar una historia, un testimonio, no sé si, yo creo que se las había contado hace mucho tiempo, pero voy a volver a repetirlo.
porque siempre me ha impactado esa historia y del perdón, porque cuando uno evade, ¿sí? Cuando uno evade el perdón, la vida tarde o temprano te pone de frente a esas situaciones. Miren, los fantasmas del pasado, los capítulos que no se cierran, ¿sí? Tarde o temprano, si no los cierras, tarde o temprano ellos te van a salir al encuentro. De alguna u otra manera te van a salir al encuentro. Por eso es mejor cerrarlos ya, porque te van a salir al encuentro, por más de que les huyas, por más de que les huyas tarde o temprano, esas realidades que no se concluyen, quedan ahí y te golpean después. Pues resulta, nos contaba una vez un padre, un sacerdote, ¿no? La historia de su infancia fue que su papá, en un momento de su vida, engañó a su mamá con una mujer. De estas situaciones que hieren una realidad familiar. Porque no solamente, a veces cuando uno piensa en un hombre que engaña a su esposa, no solamente hiere a una esposa, sino que rompe el corazón de los hijos, de la familia. Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor misericordia. Misericordia. Tanto los hombres, las mujeres, los sacerdotes tenemos que decir, Señor, que sea un fiel testigo de la vocación a la cual me has llamado, que me mantenga fiel a la vocación a la que me has llamado, porque faltarte, pues bueno, tú nos perdonas siempre, pero trae consecuencias, y las consecuencias es que hiero el corazón de los que están alrededor mío. Y esta era la situación de este sacerdote cuando era niño, pues ver a su mamá sufrir, ver a sus hermanos sufrir, ver a la otra que llamaba a la mamá, estas escenas de telenovela así tremendas, y verla sufrir así. Y resulta que bueno, la situación pasó, ya él creció, se hizo sacerdote, pasó el tiempo quedó eso ahí tapado como el gato, tapado, y resulta que él una vez en una misión saliendo a otro país, creo que era se encuentra en un retiro, que estaba en un congreso, en un retiro, a una señora que después de que termina el congreso le dice, padre, ¿me puede confesar? Y entonces el padre dice, claro, con mucho gusto. Y cuando van al confesionario, la señora le dice a este padre, le dice, padre, ¿usted no se acuerda de mí? Y el padre, no, ¿usted no se acuerda de mí, seguro? Yo soy aquella mujer que se metió con su papá hace muchos años. Fuerte. Como diría el programa, ¿usted qué haría? Y entonces este sacerdote, pues el Señor le puso en su corazón que era el momento. Humanamente era el momento de... No, que era el momento de cerrar ese capítulo. Y entonces como sacerdote y como ser humano, pues qué bonito, ¿no? Qué bonita historia, le dio la absolución a esta mujer. Le dio la conversión, la salvación a esta mujer. O sea, uno dice, Dios pasa las fronteras, inclusive de la misma apariencia. Uno humanamente podría decir, esta mujer, ¿cómo se le ocurrió hacer esto, este daño? Mejor dicho, mandarla a la guillotina, es lo que se merece. Pero el Señor va mucho más allá. Y cómo los encuentra en un momento de su historia, Él, para darle el perdón de Dios a esta mujer. La salvación. La salvación, porque ¿saben qué es lo bonito? El arrepentimiento. O sea, de que falles, de que cometas un error, de que fracases en la vida, eso es lo de menos. Sobre todo de que cometas un error. ¿Quién no ha cometido un error? Yo creo que todos hemos cometido un error en nuestra vida. ¿Quién no ha tomado una mala decisión en la vida? Yo creo que todos hemos en algún momento tomado una mala decisión en la vida. Pero lo bonito de esto es el arrepentimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento de corazón, Dios todo lo perdona. Dios va más allá de tu pasado, de tu historia,
va más allá de tus realidades, pero cuando hay un arrepentimiento de corazón. El rollo es que nosotros podemos confundir el arrepentimiento con descansar la conciencia. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa muy diferente es el arrepentimiento, otra cosa es descansar la conciencia. ¿Sí? Y por eso muchas veces cuando vamos al confesionario tenemos que pensar, ¿yo vengo arrepentido o yo vengo a descansar mi conciencia? ¿Sí? Hay una frase que es muy típica cuando venimos de pronto como a descansar la conciencia. Y se las voy a decir, es muy sutil, es típica en los confesionarios, ¿sí? Padre, perdóneme, acúseme de los pecados, de los mismos que siempre le cuento. Y la verdad, como yo escucho tantos, y en verdad, como yo me la paso pensando en el pecado, esta me dijo esto, esto y esto y esto, esto y esto y esto, esto y esto y esto y esto. Entonces quedo yo en el confesionario, pero dígamelos, porque se me olvidaron. ¿Sí? Entonces, sí es bueno pensar, y no porque de pronto uno no tenga el derecho de pronto que volví y repetí algo, a eso no me refiero, pero sí es bueno pensar si muchas veces yo vengo es a descansar solamente mi conciencia. ¿Se ha visto como Pilatos? O sea, como ya me lavé las manos, ¿no? ¿Sí? Me eché mi canita al aire, ya me lavé las manos, pero me las sigo echando. ¿Sí? Y póngale nombre sí, a esa situación. El arrepentimiento, mi querido hermano, el arrepentimiento es el que te lleva realmente a entrar en un proceso serio de conversión. Hay situaciones, hay pecados, hay realidades en nuestra vida que se convierten en vicios repetitivos, y claro, te duelen, te dañan, te hacen sufrir, pero si no lo tomas, no tomas, ¿sí? ¿Cómo dice el dicho? Si no tomas el sartén, esos dichos de la abuela, el sartén por el mango, si no tomas, o sea, si no asumes esa realidad, si no la asumes, eso finalmente te termina acostumbrando al pecado, te terminas acostumbrando a pecar, te terminas acostumbrando a eso, porque es que el demonio que existe, el demonio que es una realidad, el demonio tiene una particularidad, ¿sí? Que él no se te va a aparecer en tu vida como en esas películas de terror que nosotros pagamos para ir a ver, ¿no? ¿Sí? Y perdónenme, pero a mí me parece, yo no voy a pagar para sufrir, ¿no? Eso no me gusta. Cuando usted paga esas películas de terror, ¿pagar para sufrir? No, mi hermano, no me invite a eso, ¿sí? Más bien, deme la platica, ¿sí? Pero a veces uno cuando paga por ver esas películas y uno ve que la cosa es así toda medio horrible y uno piensa que el demonio es así, no, el demonio a usted no se le va a aparecer así. De esa manera, es una realidad que existe, se le va a aparecer pero bonito y bien bonita. Bien bonito, o sea, atractivo, y sobre todo que se le va a aparecer y lo va a meter en la situación que si lo coge incauto, si lo coge imprudente, le va a quitar la vergüenza, le va a decir, mañana me confieso, ¿sí? Mañana hago fila en el confesionario. Una al año no hace daño, ¿sí? Y se resulta que una al año no hace daño, hermano, se embaucó. Porque cuando tú te metes allí y le tiras las perlas a los cerdos, pues bueno, una maravilla, pero cuando pasa todo, ¿usted no le ha pasado que queda con una sensación de culpabilidad inútil? Ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué? Ay, no, es como el que toma trago todo el día, el otro día, ay, qué guayabo, ay, qué resaca, ay, ya no más, ya no vuelvo.
ya no vuelvo. Muestre que ya no vuelve, porque es que yo he escuchado tanto que ya no vuelvo y ahí vuelven otra vez. Y al otro día la culpabilidad, ¿no?, de todo lo que pasó. Todo lo que pasó. ¿Y saben qué es lo que hace el demonio? El demonio te siembra, te multiplica, te amplifica la culpabilidad, te amplifica. Y entonces empieza a decirte, usted, gracias, usted el que va a misa, usted que acabó de escuchar esa homilía y es lo primero que vaya a hacer. Qué vergüenza, qué vergüenza. Usted que acabó de salir del confesionario, qué vergüenza. Usted que está sirviendo, usted que canta ya tan bonito en esa iglesia. Se los va a meter, muchachos, se los va a meter. Pues miren, así como tan pronto tú caigas, tan pronto levántate, pero realmente con un deseo, un deseo, un deseo. Miren, hay algo bonito, cuando hay una persona adicta, lo bonito no es que sea adicto, lo bonito a veces es escuchar a una persona que es adicta decir, Padre, ayúdeme, yo quiero salir de esto, ayúdenme, hagan algo conmigo, ayúdenme. Eso, cuando hay un alma que llega así, Padre, ayúdenme, ayúdenme, no puedo, ayúdenme, yo quiero pero no puedo, ayúdenme. Miren, yo me imagino el rostro de Dios. Yo me imagino el rostro de Dios con un alma así, que quiere, que anhela, que sufre, que desea, que tiene sed de ser diferente, de ser distinto. Yo me imagino a Dios, el rostro de Dios, yo me imagino el rostro de Dios sonriente, misericordioso, amoroso, diciéndole, hijo mío, hija mía, siempre en mí tendrás oportunidad, siempre en mí, levántate, levántate. Pero no hay nada más terrible que el flojo y el perezoso y el indiferente. Aquel que dice, esto no es conmigo, esto no es conmigo. Porque cuando aquel que dice, esto no es conmigo, hace que la gracia de Dios sea inútil. Y la gracia de Dios no es inútil, pero se hace inútil por muchas veces mi negación, mi falta de reconocimiento. Por eso, queridos hermanos, muy importante, para poder perdonar, también no olvides perdonarte a ti mismo. A ti mismo. Muchas veces tú eres inflexible con los demás porque tú eres inflexible contigo mismo. Las personas que son perfeccionistas, no sé si usted conoce a los perfeccionistas, los que les gusta así, desacomódele algo a un perfeccionista y verá cómo se pone. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo el perfeccionista, en el fondo la persona que quiere ser perfecta y que es maniática, ¿no? Del orden maniático de ese estricto. Y cuando lo sacas de ahí, en el fondo esa persona está luchando con eso, con el desorden, está luchando con esa debilidad. Y claro, cuando encuentra una persona que es desordenada, le choca. La persona que está luchando con el silencio y encuentra a la persona que habla todo el tiempo y que chismorrea todo el tiempo, le choca porque le está reflejando lo que es, lo que en el fondo es. La persona que a usted le choca es el espejo que usted tiene. Es el espejo que usted tiene de lo que usted es y no quiere aceptar que es. Miren, uno a veces termina hablando como el papá. Yo a veces me escucho, de las cosas que a veces yo escuchaba frases y yo decía, nunca las diré. Y a veces uno termina hablando, uy, estoy hablando como mi papá. Porque es que de pronto eso es. Uno es igual y uno no se había dado cuenta, igualitos. Entonces hay que aprender, queridos hermanos, en el buen sentido de la palabra, a relajarse, a soltar y a ser feliz, sea feliz, simplifique su vida y no se atore en lo que es innecesario. Yo sé que perdonar para muchos, dice, Padre, pero es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron, sí. Tal vez hay situaciones que son imposibles,
pero a veces hay que aprender a dejarlas y a cerrarlas, porque nada te sirve, nada te sirve cargar con rencores, de nada te sirve. Las situaciones del pasado tienes que dejarlas, que los recuerdos y los acontecimientos del pasado sean simplemente parte de tu historia personal. Que los acontecimientos y situaciones del pasado sean simplemente cosas que Dios permitió, no sé por qué razón, no sé por qué motivo, Dios las permitió para que hoy en día tú fueras la persona que eres y pudieras entender la realidad que tienes y la de los demás. Obviamente hay cosas que Dios no pensó para ti, pero nuestra libertad muchas veces se da en situaciones y hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejar. Así que perdónate a ti mismo y vas a poder tener la facilidad de perdonar a los demás. Miren, las piscinas naturales de la gracia, se las recomiendo hoy. ¿Saben qué es? Las piscinas naturales de la gracia son la confesión, es en el confesionario. Usted allá en ese confesionario experimenta los exorcismos más increíbles que pueda uno vivir. Mejor dicho, después de que ustedes se van, toca bañar ese confesionario con agua bendita, porque queda, hagan de cuenta como para que se imaginen, queda toda esa mugre espiritual ahí, pero es una maravilla. Cuando tú sales de allí, no es descansar la conciencia. Cuando uno hace una buena confesión, tú sales de allí, no por descansar la conciencia, sino que sales de allí con una paz y una felicidad que no tiene precio. Pero ¿saben por qué muchos no van allí? Porque hay una tentación muy grande, abrir el corazón, desnudar el corazón no es fácil. No es fácil. Y la tentación que muchos tenemos allí es que el Padre me va a regañar. Yo creo que nadie más ha hecho esto en la vida sino yo. Yo creo que yo soy un monstruo. Y empieza la culpabilidad una vez más. Y empiezan los temores una vez más. Y empiezan los juicios, autojuicios una vez más. A hacerte una mala pasada y por eso nunca vas. Y lo que es peor aún, aquellos que no van porque sencillamente no quieren dejar de pecar. La estoy pasando tan bueno que para qué voy a pedir la gracia de Dios si la estoy pasando tan bueno. Peor aún, peor aún. Así que, mis queridos hermanos, los invito, es gratis y se va feliz, ¿sí? Entonces, los invito a eso, no olviden y sépanmelo entender, con esto termino. Nosotros, y sépanme entender esta expresión, nosotros tenemos que aprender en este caminar a confiar en Dios, a confiar descaradamente en la misericordia de Dios. ¿Cómo tiene que aprender a confiar? Y sépamelo entender. Descaradamente es que usted no tiene otra alternativa. No vas a tener otra alternativa, sino o me arrojo a los pies del Señor pidiendo misericordia, o me quedo hundido en mis humanidades. Elija usted, elija usted, elija usted, que así sea.